Pecados. Probablemente ninguno esté exento de cometer alguna maldad contra la sociedad. Nuestra naturaleza nos hace pensar en formas de obtener una mejor vida. Nuestro narcisismo nos dice que esto no es lo que merecemos y guiados por esa voz, cometemos atropellos contra la seguridad del otro. Sometidos a una idea de bien por medio del mal, el ser humano ha ido formando su sociedad a través de la violencia, manifestándose en todos los escenarios sociales posibles. Pero, ¿qué ocurre cuando el ser humano se arrepiente y de alguna manera desea reformar su errada conducta? ¿Será posible lograrlo? Las cárceles, se piensa, son instituciones de reformación donde se busca rehabilitar a los delincuentes, como también ocurre con los centros de adicción o los sanatorios mentales. Sin embargo, los resultados no son siempre los esperados, y finalmente piensa en formas más extremas de reformar a la gente. En la sociedad inca, por ejemplo, todos convivían con tres principios básicos: no robar, no ser ocioso y no mentir. De faltar alguno, el castigo era la muerte. Por otro lado, en algunas culturas, el concepto de la reencarnación se plantea como la respuesta para la reforma de los individuos. El campo del entretenimiento nos ofrece muchas series y películas que abordan este último tema, la reencarnación y la oportunidad de continuar viviendo para mejorar dentro de la sociedad. La saga de películas Saw y el anime Gantz son buenos ejemplos de ello. Ambos títulos se caracterizan por la visceralidad de su violencia, donde no faltan los desmembramientos, con una temática similar. Ambos abordan la redención de una manera sádica. En el juego del miedo, Saw, el asesino Jigsaw hace que sus víctimas busquen la salvación a través del dolor, en una serie de juegos donde no siempre los participantes consiguen ganar. Por otro lado, en Gantz, las personas que mueren a causa de algún accidente son llevados a un cuarto donde se encuentra una esfera gigante que les indica a cada individuo que para volver a sus vidas deben ganar un juego, el cual consiste en asesinar con todo tipo de criaturas con diferentes formas. Al conseguir 100 puntos, volverán a sus vidas para completar sus pendientes o seguir teniendo la misma actitud, aunque en este punto hay una ligera diferencia, ya que en Gantz se le permite al individuo decidir qué hacer cuando vuelva a la vida. En cambio, en Saw, la regla es que al renacer debe ser mejor persona. De lo contrario, habrá una próxima vez y probablemente la última oportunidad para modificarse. Somos individuos configurados para tomar decisiones constantemente, y en estos dos títulos eso se refleja. Con una metáfora sangrienta, el mensaje está claro. Nuestra suerte, o llámese destino, está configurado de acuerdo a las decisiones que tomamos. Sin embargo, los métodos para reestructurar los comportamientos de los seres humanos son extremos. Volviendo a la realidad, las sociedades urbanas se rigen por códigos de conducta que mantienen en línea recta las actitudes de sus componentes. Las leyes actúan como una resurrección social, llamémosla así, ya que permite a los sujetos cerrados reinsertarse en la sociedad y las instituciones los venden como renacidos. El error con estos códigos de conducta es que las sanciones son modificables, producto de la distribución del poder. Significa que para un zapatero el castigo no será el mismo que para el político de turno. Por lo tanto, su resurrección o reencarnación social no será la misma, ya que, metafóricamente, el zapatero, después de cometer su error, al renacer no será algo mejor que un zapatero. Todo lo contrario, caerá más abajo en una pirámide social que aún sigue funcionando como manera de ejemplificar el control del poder. Pero finalmente, es así como funciona la sociedad, más o menos como un juego desquiciado, donde el gobierno actúa como una esfera gigante en medio de una sala o como un muñeco en triciclo. Y las reglas son claras: sobrevivir.